A todos. A nombre de nuestro presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez, les damos la más cordial bienvenida, les agradecemos su presencia y por supuesto con un afectuoso saludo por parte de nuestra directora general, la doctora Julieta Morales Sánchez. Pues hoy vamos a tener el placer de escuchar a un experto en la materia. Le damos la bienvenida al doctor Luis Andrés Cucarella Galeana. Si quiere tomar asiento, por favor. Pues como continuamente se realiza en una de las funciones que tiene este Centro Nacional de Derechos Humanos, nuestra labor de difundir la cultura de los derechos humanos se ve reforzada por la participación de los destacados expertos que nos vienen a compartir su conocimiento. Debo decirles que le agradecemos infinitamente al doctor Luis Andrés Cucarella que haya tenido la gentileza de aceptar la invitación para disertar y compartir un poco de las experiencias que él tiene, en razón de que el doctor llegó pues realmente con sus propios recursos, o sea que al Centro Nacional de Derechos Humanos lo único que se está recibiendo son beneficios. Muchas gracias, doctor. El doctor nos va a disertar acerca de las formas de tutela colectiva de derechos humanos en Europa y me voy a permitir leer una brevísima síntesis curricular. El doctor Luis Andrés Cucarella Galeana es profesor titular de la Universidad de Valencia, España. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España, y además también por la Universidad degli Studi di Bologna. Es presidente de la Asociación Española de Derecho Procesal Constitucional y Justicia Constitucional y experto en sistemas de protección de derechos humanos. Es miembro de la Asociación Brasileña de Derecho Procesal Constitucional, miembro asociado del Instituto de Costa Rica para la Promoción del Derecho Procesal, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y de la Junta Directiva de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. En esta Junta Directiva, él ostenta el cargo de vicepresidente por Europa. El doctor Cucarella cuenta con una vasta producción científica que ha sido plasmada en libros colectivos y revistas especializadas publicadas en Europa y en América Latina. Bueno, finalmente debo decirles que el doctor pues tiene una vasta experiencia porque ha sido ponente en congresos relativos a la tutela de los derechos humanos y al derecho procesal constitucional y ha dictado conferencias en Brasil, en Colombia, Costa Rica, obviamente en España, en Italia, en México, en Panamá y en Perú, por citar algunos países en donde él ha estado presente. Como ustedes ven, la línea de desarrollo del doctor Cucarella es en el ámbito procesal. Entonces a veces decimos, bueno, ¿qué tan importante es el derecho adjetivo en relación con el derecho sustantivo? Pues yo creo que el uno no puede vivir sin el otro. Son un binomio indisoluble y el doctor ha cubierto los dos ámbitos. Además, algo muy interesante, ahorita que estábamos platicando con él es experto en Derecho Procesal Civil, en Derecho Procesal Constitucional y en Derecho Procesal Penal, algo que a nosotros se nos hace un poco raro porque nosotros siempre separamos el penal del civil, para que vean que sí se puede cuando se dedica uno a hacer las cosas, ¿verdad? Pues vamos a darle un caluroso aplauso al doctor, por favor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su presencia. Simplemente que nos falte el agua, por favor. Buenas tardes. Lo primero es obviamente agradecer las palabras de bienvenida y de recibimiento. Me van a permitir que, por cuestiones obviamente de agradecimiento y protocolarias, agradezca públicamente a la doctora Julieta Morales Sánchez, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos,
a la maestra María Ampudia González, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la doctora María Elena Horta García, subdirectora de Actividades Académicas de este centro, y al licenciado Braulio Ramírez Reynoso, secretario académico del mismo, la oportunidad que se me brinda de intervenir hoy esta tarde con ustedes para hablar de las formas de tutela colectiva de derechos humanos en Europa. Obviamente les agradezco también aquí su presencia y en su caso las preguntas, aclaraciones u observaciones si quieren hacerme al término de mi intervención. ¿Qué voy a analizar con ustedes? Pues lo acabo de señalar, es decir, quiero ver cómo está estructurado el sistema europeo de protección de derechos humanos, cómo nace y cómo evoluciona, y me gustaría confrontarlo brevemente con el sistema americano, que es el que mejor conocen ustedes y en definitiva en el que de normal se van a mover, y una vez que hayamos visto con carácter introductorio esas cuestiones, me gustaría aterrizar en aspectos relativos a esas formas de tutela colectiva, es decir, cómo podemos conseguir la tutela colectiva de derechos humanos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para ello entraré a analizar tres cuestiones principalmente. La primera, la relativa a determinar quién tiene legitimación activa para dirigirse al tribunal. Y veremos supuestos en donde alguien puede actuar en beneficio de la colectividad o en beneficio de un grupo y por tanto estaríamos hablando de protección colectiva de derechos. En segundo lugar, analizaremos los supuestos en donde el Tribunal Europeo se ha enfrentado a los casos en los que una constitución política de un país contradice el texto del Convenio de Roma para la protección de derechos humanos y libertades fundamentales. Es decir, me estoy refiriendo a los supuestos en donde la violación de los derechos la produce justamente la constitución política de una nación. Y vamos a ver cómo enfrenta esa realidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, realidad que también se ha dado aquí en América, ¿no? Es decir, ustedes han visto y saben cómo la Corte Interamericana ha conocido de asuntos en donde ha detectado que la constitución política de una nación contradice el Pacto de San José. Y en tercer lugar, analizaré los supuestos de sentencias piloto. Las sentencias piloto es una novedad procesal relativamente, como les digo, nueva en el sistema europeo, porque arranca de 2004, que es un mecanismo a través del cual, con una única sentencia, se pretende dar tutela colectiva a varias personas. Y cuando hablo de varias, incluso podemos estar hablando de miles de personas. Algunos casos referiré luego, pero pondré el ejemplo de casos de protección colectiva que afectan a 80.000 o a 100.000 personas. Bien, este es el esquema o la estructura sobre las cuales voy a desarrollar la intervención de esta tarde. Les decía que quería comenzar analizando con ustedes cómo nace el sistema europeo y algunas características del mismo, sin entrar a profundizar mucho en ello, porque evidentemente me interesa sobre todo prestar atención a los tres puntos que les he señalado anteriormente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una institución que nace tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. De sobra es conocida son conocidas las gravísimas violaciones de derechos humanos que se produjeron antes y durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Al término del mismo, se adquiere conciencia de que es necesario avanzar en dos frentes. Por un lado, es preciso constitucionalizar y también convencionalizar los derechos de las personas, los derechos humanos. Ese nuevo Estado social y democrático de derecho que se pretende construir tras el fin de la Segunda Guerra Mundial no puede hacerse de espaldas al reconocimiento de la dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes. Pero por desgracia no basta con reconocer los derechos humanos. No basta con que las constituciones políticas o los tratados internacionales incorporen derechos humanos a su articulado. ¿Por qué digo que por desgracia? Pues porque las violaciones de derechos humanos existen y van a seguir existiendo. Y obviamente lo que hay que hacer es articular mecanismos efectivos de protección de esos derechos. Y los mecanismos efectivos pasan por dotar al Poder Judicial, por dotar a los jueces de instrumentos para la tutela de los derechos humanos en caso de violación. Y esa es la idea sobre la que se empieza a reflexionar tras la Segunda Guerra Mundial. Ya se empezó, en realidad, tras la primera, ¿no? Pero en la segunda se potencia esta reflexión en el sentido, como les digo, de que hay que reforzar los instrumentos de amparo o de tutela ante la jurisdicción ordinaria, pero también se empieza a hablar de que es necesario crear un tribunal supranacional, un tribunal en el ámbito regional europeo que, por tanto, vaya más allá de las fronteras territoriales de los Estados y que pueda conocer de las demandas por violación de derechos humanos.
Como les digo, esa es la función del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este tribunal es un órgano del Consejo de Europa, como les he apuntado, y el Consejo de Europa nace en el año 1948. Es decir, está recién acabada la guerra, pues en ese año 10 estados europeos firmaron el tratado constitutivo de esa institución. Firmaron 10. A día de hoy forman parte del Consejo de Europa 47 estados. Europa está integrada por 50 estados. Es decir, ya pueden inferir que la casi totalidad de los estados del continente europeo están dentro del sistema de protección de derechos humanos. No voy a analizar cuáles son las claves que explican que tengamos un número tan alto de estados dentro del sistema, pero sí que me quedo con ese dato cuantitativo. 47 sobre 50 están fuera: Bielorrusia, Kazajistán y Ciudad del Vaticano. Pero como ven, 10 son los que arrancan, 47 son los que existen a día de hoy. Sí que les pediría que retuvieran ese número, el de 47 estados, porque esto influye en la composición de diferentes órganos del Consejo de Europa, entre otros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, en el 48 empiezan las negociaciones, en el 49 se firma el Tratado Constitutivo, ¿vale? Y un año después, en 1950, se aprueba el Convenio de Roma para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Para que me puedan entender y salvando las distancias, este Convenio de Roma es el equivalente al Pacto de San José que rige aquí en el ámbito americano. ¿Vale? Es ese convenio en donde el Consejo de Europa convencionaliza, si me permiten que me exprese así, los derechos humanos y libertades fundamentales. Les llama la atención de una cosa, aunque ya he caído en ella: la fecha, 1950. Es decir, estamos hablando de un convenio que nace al poco tiempo de terminar la Guerra Mundial, y estamos hablando de estarnos justo en el Ecuador del siglo XX. Es decir, lo digo porque si nos acercamos al Convenio de Roma, veremos que hay derechos humanos que no están reconocidos. Entre otros, por ejemplo, el derecho al medio ambiente. ¿Vale? Es decir, lo digo para que nos acerquemos a ese convenio con esa perspectiva histórica, teniendo en cuenta que hay derechos que obviamente no van a estar reconocidos porque en 1950 pues no se tenía esa sensibilidad ecológica, o hay otros derechos que sí que están reconocidos pero con un ámbito de protección más reducido de lo que entenderíamos a día de hoy. Es cierto que el Convenio de Roma se ha intentado poner al día con protocolos posteriores adicionales, es decir, hay protocolos con los que se ha delimitado mejor el ámbito de derechos humanos, pero eso no me interesa entrar ahora a analizar ello, pero simplemente que se queden con esa idea. Cómo nace el Consejo de Europa, que el Tribunal es un órgano del mismo y que el Consejo aprueba ese Convenio de Roma en 1950 que contempla la creación del Tribunal Europeo como órgano jurisdiccional supranacional para la protección de los derechos humanos contenidos en ese convenio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no voy a analizar más cuestiones sobre el Consejo porque si no, no voy a poder entrar a fondo en las 3 cuestiones que quería. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está integrado, como les he señalado hace un momento, por 47 magistrados. Cada estado tiene un magistrado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Les llamo la atención de una cosa: esos 47 magistrados, cuando actúan plenariamente, es decir, cuando actúan en el Pleno o desempeñan sus funciones plenarias, no ejercen jurisdicción. El Pleno del Tribunal Europeo no tiene funciones jurisdiccionales. Es decir, dicho con otras palabras, los 47 magistrados nunca juzgan conjuntamente. Vean la diferencia, una diferencia importante con el sistema interamericano. Es verdad que la Corte tiene un número más reducido de magistrados, 7, pero la Corte siempre funciona de manera plenaria. Sumen otra diferencia: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal permanente, mientras que la Corte, como saben, no lo es. La Corte tiene determinadas sesiones puntuales a lo largo del año y no tiene esa función jurisdiccional, o no ejerce esa función jurisdiccional con carácter permanente. Por lo tanto, aunque no hayamos analizado a estas alturas nada sobre cómo es el sistema europeo, ya pueden intuir algo. Si estamos hablando que es un órgano integrado por 47 magistrados y que además es un órgano de naturaleza permanente, pueden intuir, insisto, es una intuición, que ese órgano es capaz de absorber más asuntos que la Corte Interamericana.
Aún no saben quién tiene acceso, no sabemos cómo es el mecanismo de acceso, qué filtros existen o no, pero simplemente esos dos datos objetivos ya nos pueden dar la intuición de que efectivamente el tribunal puede tener más capacidad de absorción de asuntos relativos a violación de derechos humanos. Bien, estas son algunas notas. Hay cuestiones muchísimo más importantes sobre las que me podía extender, pero que no son objeto de análisis hoy, no quiero que sean objeto de análisis hoy. Pero sí que hay otra nota importante que es la que me va a permitir dar el salto al análisis de la primera cuestión que les planteaba. Y es la relativa al sujeto o a los sujetos que tienen legitimación activa para dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cuando hablo de legitimación activa, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo, y estaría utilizando la terminología procesal, a la determinación de la persona o personas o de los sujetos que ostentan una posición jurídica que les habilite para dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y solicitar la condena a un Estado por haber violado un derecho humano o una libertad pública. Pues bien, el convenio contempla que esa legitimación activa la tenga directamente la víctima. En Europa teníamos, en el Consejo de Europa teníamos en su día una comisión que desempeñaba la misma función que la Comisión Interamericana, es decir, ese órgano intermediario entre la víctima y la Corte que decide, que tiene la llave del acceso de los asuntos a la Corte. Pues bien, en el sistema europeo, como digo, hace ya un tiempo que se suprimió la Comisión Europea de Derechos Humanos y la víctima tiene posibilidad de acceso directo al tribunal, ostenta legitimación activa para promover una demanda. A la víctima se le facilita esto desde la misma página web del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde está recogido el formulario que tiene que cumplimentar para poder ingresar su asunto ante el tribunal. E incluso hay explicaciones por escrito y audiovisuales de cómo cumplimentar la demanda, de cómo otorgar representación en ese escrito, etc. Todo eso, esa información la tiene ahí la eventual víctima y basta con rastrear esa información en la página web, como les digo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero la cuestión está en determinar quién es víctima, ¿no? Es decir, quién es en definitiva ese sujeto que va a poder presentar demanda ante el Tribunal Europeo. Pues bien, de entrada ya les digo que víctima no es un Estado. Es decir, los Estados no se pueden demandar ante la Corte Interamericana y evidentemente tampoco ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, un Estado no puede demandar a otro por violación de derechos. De igual modo, tampoco es víctima, o no se considera como víctima en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los órganos administrativos de rango inferior a un Estado. Es decir, piensen, un Estado de México no puede demandar a toda la nación, o en el caso español, una comunidad autónoma no puede demandar a todo el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En alguna ocasión se ha intentado, pero el tribunal ha dicho que la legitimación no la tienen las comunidades autónomas, la legitimación la tienen las personas cuyos derechos han sido violados. Por tanto, no son esas entidades públicas las legitimadas, ni siquiera el comisario europeo de derechos humanos tiene legitimación, o una fiscalía, una eventual fiscalía que defendiera los derechos humanos, cuestión que desde mi punto de vista podría ser interesante reflexionar jurídicamente sobre ello, es decir, la creación de un órgano que pudiera tener legitimación activa para hacer valer derechos de personas que no saben, o no pueden, o no están en condiciones de hacerlo. Pero a día de hoy, la legitimación, como les digo, la tiene la víctima. Y la cuestión está, si no es víctima ni otro Estado, ni otra parte inferior del Estado, ni una institución del Consejo de Europa, ¿quién es la víctima? Pues en definitiva, la persona que ha sufrido una injerencia en su esfera jurídica. Es decir, la persona cuyos derechos, o cuyo derecho, si es solamente uno, ha sido violado. Su derecho o su libertad pública, me da lo mismo, pero esa persona que ha sufrido esa violación es la que tendría legitimación activa en su condición de víctima directa. Hasta ahí estaríamos todos de acuerdo, porque es obvio, ¿no? Es decir, la víctima, la que ha sufrido esa injerencia, es la que puede dirigirse al tribunal para solicitar la protección de sus derechos. Pero a partir de la década de los 80 se genera una jurisprudencia interesante, se empieza a generar una jurisprudencia interesante en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la figura de la víctima en potencia o la víctima potencial. Gracias. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿eh? Estoy hablando ya no de una persona que haya sufrido directamente una injerencia en su esfera jurídica,
sino que les estoy hablando de una persona que en potencia puede sufrir una injerencia efectiva en su esfera jurídica. Creo que es interesante que comparta con ustedes dos casos o dos supuestos en donde se empieza a generar esta jurisprudencia por un lado y luego otro supuesto, otro caso más reciente, para que puedan entender a qué me estoy refiriendo. Pero antes que nada, teóricamente les indico que el tribunal está entendiendo como víctima potencial a aquella persona que pertenece a un grupo o a una categoría de personas, a una clase de personas, cuya conducta viene determinada por una norma, que deben ajustarse a esa norma, de manera que si no se ajustan en su día a día a la norma esa, ya les pondré algunos ejemplos, pueden sufrir una consecuencia jurídica negativa. Pueden sufrir una sanción, una multa, una pena por haber cometido un delito, etc. Esto, como les señalo, se empieza a generar en la década de los 80 en un asunto seguido contra el Reino Unido y poco tiempo después en otro asunto seguido contra Irlanda y en otro asunto seguido contra Malta. En los tres países por la misma razón. ¿Por qué? ¿O en qué circunstancias se genera esta jurisprudencia? Pues en el Reino Unido, que es el primero de los asuntos, estaba tipificado como delito, es decir, estaba incorporado al Código Penal como conducta delictiva, que dos hombres, dos personas del mismo sexo, mantuvieran relaciones sexuales. ¿Vale? Estamos hablando de eso, fíjense lo que les digo, no estamos hablando de explotación de personas, no estamos hablando de tráfico de personas, no estamos hablando de agresiones a menores, sino que estamos simplemente hablando de que dos personas, como les digo, adultas, libre, consciente y voluntariamente decidieran mantener relaciones sexuales si eran del mismo sexo. Eso estaba tipificado como delito en ese país y en Irlanda y en Malta también, como les señalaba. Esto originó que una persona que afirmaba su condición homosexual presentara una demanda contra el Reino Unido ante el tribunal, afirmando que su conducta diaria, su vida normal, venía condicionada por esa norma penal. ¿Por qué? Pues porque si mantenía ese tipo de relaciones, se exponía obviamente a la comisión de un delito y a la imposición de una pena. Y no pierdan de vista que evidentemente la imposición de una pena pues no es nada baladí, es grave, es decir, supone tener ya antecedentes penales, supone la privación de determinados derechos, etc. El Estado demandado se defendió alegando que la parte demandante no tenía legitimación activa en la medida que no era víctima, porque el Reino Unido afirmaba que esta persona no había sido investigada ni policial ni judicialmente por el hecho de haber mantenido ese tipo de relaciones. Y es más, también dice el Reino Unido que esa norma está en su ordenamiento jurídico, pero que es de apenas aplicación, y que por lo tanto, como apenas se aplica y además esa persona no había sido ni investigada ni sancionada ni se le había impuesto pena alguna, no tenía por qué reconocérsele legitimación activa. Sin embargo, el Tribunal Europeo sí que le admite la legitimación activa al entender que pertenece a un grupo, una clase, a una categoría de personas cuya conducta viene determinada por esa norma, porque se expone a que se le imponga una pena. Y es más, reconoce el Tribunal que es cierto que en los últimos años esa norma apenas se ha aplicado en el ordenamiento jurídico procesal inglés, pero la política criminal puede cambiar. Si la norma está en vigor, la Fiscalía puede cambiar la política e instar a partir de determinado momento, por indicaciones correspondientes, iniciar actuaciones en la persecución de esos hechos delictivos. Por eso condena al Reino Unido. No le condena a modificar su ordenamiento jurídico, sino le condena a resarcir a esta persona, pero el Reino Unido, al ser condenado por ese motivo, elimina de su ordenamiento jurídico esa tipificación penal. Poco tiempo después se repite la misma historia argumentativa con el caso de Irlanda y con el caso de Malta. En el caso de Irlanda, el irlandés sí que había sido sometido a investigación policial, que no había terminado en enjuiciamiento criminal, pero sí que había sido sometido a una investigación policial con las molestias que ello implicó. Pero también Irlanda fue condenada y Malta fue condenada, y estos países modificaron sus ordenamientos jurídicos. Un caso más reciente, en 2014, que también se viene a consolidar esta jurisprudencia de la que les estoy hablando sobre víctima en potencia, que es un caso seguido contra Francia en relación con la prohibición que se incluye en ese ordenamiento jurídico de que las mujeres musulmanas puedan utilizar el velo integral en los espacios públicos. Saben que esa norma se aprobó allí en aquel país, y fruto de esa norma se establece una sanción para las mujeres musulmanas que hagan uso del velo integral en los espacios públicos. ¿Qué consecuencias negativas se pueden derivar para una mujer que utilice ese velo integral? Pues principalmente dos.
la imposición de una multa y la obligación de realizar un curso, una especie de curso de ciudadanía o un curso en valores occidentales para recibir esa formación que le explique por qué es necesario o conveniente en las sociedades occidentales que las personas muestren su rostro. Esta persona, como les digo, presenta una demanda ante el Tribunal Europeo contra Francia por entender que esa norma viola su derecho principalmente a la libertad religiosa. En lo que nos interesa sobre la legitimación activa, ¿qué alega el Estado francés? Bueno, pues Francia se defiende principalmente en cuanto a la legitimación, alegando o poniendo de manifiesto dos aspectos. El primero, esta señora afirma que es musulmana, dice Francia. No ha acreditado que lo sea. Como no ha acreditado su condición musulmana, ya no hay más que discutir. No tiene legitimación activa. Y esa legitimación se tiene que acreditar. Y en segundo lugar, aun cuando se entendiera que sin acreditación tiene legitimación, esta señora no ha sufrido ninguna consecuencia negativa por el uso del velo integral. No se le ha impuesto sanción ninguna. No se ha visto sujeta a las obligaciones o a las consecuencias negativas que se derivan de esa ley. Sin embargo, el Tribunal Europeo no admite esta argumentación. En relación con el primero de los puntos, señala que cuando estamos hablando de víctimas en potencia o víctimas potenciales, no tiene la víctima que acreditar su condición o la pertenencia a ese grupo o a esa categoría de personas. Dice, yo no exigí que se acreditara la condición homosexual en los casos a los que me he referido anteriormente, tampoco en este caso le voy a exigir a la mujer que acredite que es musulmana. Basta con que lo afirme para entender que está perteneciente o que es perteneciente a esos grupos de afectados. Y en segundo lugar, es cierto que no se le impuso ninguna sanción a esta señora por el uso del velo integral, pero es obvio que su comportamiento diario viene condicionado por esa norma, porque desde el momento que salga a la vía pública o vaya a cualquier lugar público, se expone a que le impongan las sanciones contempladas en esa ley. Por lo tanto, yo puedo entrar a analizar este asunto. El Tribunal Europeo, sin embargo, no acaba condenando a Francia. El Tribunal Europeo reconoce que esta señora tiene legitimación activa, pero no le da la razón, al entender que huye, como les digo, de argumentar la conclusión sobre temas de libertad religiosa, sino que va por otra vía. Entiende el tribunal que en las sociedades occidentales la manera normal de relacionarse las personas es viéndose el rostro. Y es cierto, ¿no? De hecho, nosotros estamos aquí viéndonos las caras. Yo no estoy con el rostro cubierto, ustedes tampoco lo están. Es decir, la manera normal de interactuar social, culturalmente, etcétera, es viéndonos el rostro y por lo tanto es legítimo que Francia pueda imponer esa prohibición del uso del velo integral en los espacios públicos. Ven como en definitiva nos encontramos con esos conceptos de víctima en potencia que se empieza a generar en la década de los 80 y que se ha ido consolidando a lo largo de estas décadas. Más recientemente, también más cercano, es en el año 2014 creo que es, se ha dictado otra sentencia que también me parece interesante compartirla con ustedes, que es en un asunto seguido contra Rumanía. Un asunto en el que se habla del asunto Valentin Campeanu, que es, para que me puedan entender, les doy brevemente los siguientes datos. Valentin Campeanu es hijo de una mamá politoxicómana. Cuando nace el niño, la mamá abandona al bebé en un centro de acogimiento público de Rumanía. El niño nace con graves deficiencias mentales, enfermedades mentales y también infectado por el virus del VIH. Este niño está viviendo durante toda su minoría de edad en ese centro, sin recibir apenas asistencia y sin recibir nula asistencia médica. Es decir, no se le suministra medicación ninguna para las enfermedades que padece. Cuando alcanza la mayoría de edad, Valentin es trasladado de ese centro de menores a un centro de mayores. En ese centro de mayores continúa en las mismas circunstancias. Al no recibir ni asistencia médica y apenas alimentaria, y al vivir en condiciones claramente infrahumanas, puesto que en definitiva esta persona vivía en una habitación, durmiendo sin ropa, es decir, completamente desnudo, sin condiciones de calefacción para evitar las inclemencias del tiempo, sin apenas ser alimentado y sin recibir medicación, como les digo, con 19 años de edad fallece. Al tiempo hay una organización no gubernamental que decide instar
o demandar a Rumanía en el ámbito interno sin conseguir que le diera la razón y en el ámbito supranacional después. Es decir, esa organización no gubernamental acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos demandando a Rumanía por ese asunto. El Tribunal Europeo, ante esa demanda, Rumanía se defiende diciendo que esa organización no gubernamental no es víctima, obviamente, y por otro lado, que ni siquiera esta organización fue autorizada por el fallecido para que presentara una demanda en su nombre. Es decir, no puede actuar como representante de la víctima. Sin embargo, el Tribunal Europeo admite su legitimación. Y aquí fue valiente, porque dijo, es que si yo no admito la legitimación activa a esta organización, es verdad que como en el caso con Valentín ya no podemos hacer nada, ¿no? Porque la persona ha fallecido, pero es que en la misma situación que está Valentín están todas las demás personas en esos centros públicos del Estado de Rumanía. Y entonces admite esa legitimación. Y es más, dice, es que sería absurdo, es decir, ¿cómo le vamos a pedir a Valentín que en su día autorizara a esta persona cuando Valentín estaba incapacitado de facto? ¿Podría otorgar una representación válida a una persona incapaz de facto para que alguien le representara? Es decir, se desmonta ese argumento, se reconoce la legitimación activa y se condena a Rumanía, indicando que lo que debe hacer es incorporar a su ordenamiento jurídico un instrumento que permita que las personas que están en esa situación, el Estado rumano inste, a través del procedimiento que sea y a través de la persona que sea, pero ante los tribunales, etcétera, el nombramiento de un tutor o de un representante legal a las personas que se encuentran en esa situación. Porque si estos sujetos tienen un representante, ese representante podrá hacer valer sus derechos y evitar esas situaciones en las que se encuentran, por desgracia, dichas personas. En definitiva, con una demanda presentada por esa organización no gubernamental, se obtuvo indirectamente una tutela de todas las personas que se encontraban en la misma situación que el tristemente fallecido Valentín Campeán. Segundo punto que quería analizar con ustedes, el relativo a los casos en donde, con ocasión de un asunto individual, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos detecta que una norma viola un derecho fundamental, un derecho humano, pero curiosamente, y es lo que me interesa detenerme en ello, esa norma es de rango constitucional. Es decir, la constitución política de una nación viola un derecho humano contemplado en el Convenio de Roma. ¿Cómo se enfrenta a esta realidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Bueno, pues brevemente les recuerdo algo que ustedes saben, y además lo han vivido como nación. Es decir, en el ámbito del sistema interamericano saben que, por ejemplo, en el caso Olmedo Bustos y otros contra Chile, es decir, el caso de la última tentación de Cristo, la Corte Interamericana condena a Chile porque el artículo 19 de su texto constitucional contenía un sistema de censura previa que no se ajustaba al Pacto de San José. Y fruto de esa condena, Chile modificó su constitución política. Ustedes también se han visto en esa situación, si no me equivoco, con el caso de Radilla Pacheco, por ejemplo, ¿no? Que ha implicado la necesidad de modificación constitucional. Bueno, pues ¿cómo se enfrenta a esta realidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? La pregunta es, ¿se atreve el tribunal a condenar a un Estado europeo para que modifique su texto constitucional? Pues la respuesta es no. Les pongo algunos casos para que lo vean hasta qué punto no se atreve a eso. Otra cosa es que declare que hay violación, pero no le señala al tribunal, no le señala a ese Estado la obligación de ajustar su constitución al sistema o al Convenio de Roma de 1950. La primera sentencia que quiero hacer referencia a ella es el caso de Micoli y otros contra Malta. De Micoli era el redactor jefe de una revista satírica de ese país, que publica unas viñetas que aluden a unos diputados de la Cámara Legislativa de Malta. Según la constitución política de ese país, existente en ese momento, las injurias o calumnias frente a diputados eran juzgadas por la misma Cámara de Diputados. Fruto de esa previsión, este señor es juzgado y condenado por la Cámara de Diputados de ese país. Este señor presenta demanda, de Micoli, presenta demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Malta por entender que esa norma constitucional viola el derecho humano a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial. No hay un derecho a ser juzgado por la Cámara Legislativa. Quienes juzgan en un Estado social y democrático de derecho
y quienes deciden sobre las violaciones de derechos no son las cámaras legislativas, sino quienes deciden son los jueces y magistrados. Pues bien, además de pedir la condena a Malta por haber violado ese derecho, pide expresamente en su demanda que Malta sea condenada a modificar su constitución. ¿Qué dice el Tribunal Europeo frente a esa demanda? Pues sí, que efectivamente se ha violado el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial e impone el deber de resarcir al demandante. Se le impone al Estado para que resarza al demandante. Pero en relación con la petición de que se condene a Malta a modificar su constitución, el tribunal dice que el convenio no le autoriza a hacerlo. Y no se contiene ese pronunciamiento de modificación en la sentencia que se dicta. Cuestión distinta es que a raíz de esa condena, Malta espontáneamente modificó su constitución. Pero no porque el tribunal se lo dijera, que tenía que hacerlo, ¿vale? Es decir, pero Malta sí que la modificó. Sin embargo, en los últimos años nos podemos encontrar con otras sentencias dictadas en este caso contra el mismo país, contra Bosnia y Herzegovina, en las que se le condena por violar derechos humanos en el texto constitucional y este país no ha modificado a día de hoy su constitución política a pesar de esas reiteradas condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Brevemente, para que entiendan a lo que me estoy refiriendo, les señalo que, como saben, Bosnia y Herzegovina es un país que nace tras la guerra de los Balcanes y que las etnias existentes en ese enfrentamiento, los serbios, los bosniacos y los croatas, firmaron el Tratado de Paz y, como anexo al Tratado de Paz, incorporaron la Constitución Política de Bosnia y Herzegovina. En esa Constitución Política, esas tres etnias se reservan el carácter de etnias constituyentes. La cuestión es, ¿eso significa algo o implica algo? Pues les digo que sí. Es decir, ser etnia constitutiva, o constituyente, mejor dicho, implica, por ejemplo, que solamente puedan ser elegidos para la presidencia de ese país algunos de los miembros de esas etnias. Es decir, quien no pertenezca a ninguna de esa etnia constituyente no puede ostentar la presidencia del país. No tiene derecho de sufragio pasivo. ¿Eso qué es? Pues simple y llanamente una discriminación por motivos étnicos. ¿No? Es decir, que si no eres de la etnia constituyente no puedes ser elegido para ostentar la presidencia del país o participar en el proceso electoral. En el primer caso que se pronuncia el tribunal es por una demanda presentada por una persona de etnia judía y por otra persona de etnia romaní que consideran que esa prohibición, o esa norma, viola sus derechos humanos y el Tribunal Europeo efectivamente así lo declara. Los demandantes solicitaron expresamente que Bosnia y Herzegovina fuera condenada a modificar su texto constitucional, pero el tribunal dice que el convenio no le autoriza a hacerlo. Unos años después nos volvemos a encontrar con otro asunto ante el tribunal contra el mismo Estado. ¿Por qué? Pues porque si la norma constitucional no se modifica, cada vez que hay una convocatoria de un proceso electoral se produce la violación de derechos humanos. En ese caso, la demanda la presentaba una señora que no estaba adscrita a ninguna etnia. Esta situación también se puede dar. Alguien que no pertenezca a ninguna etnia, que no tenga adscripción a ninguna. También a esta señora se le viola el derecho por una discriminación por motivos étnicos. El Tribunal Europeo da un pasito más, indicando que una vez que han pasado ya unos cuantos años desde el fin de la guerra, quizá ya es bueno empezar a plantearse la reforma constitucional. Pero eso no es más que una reflexión o una recomendación, no es que le indique que tiene que modificar el texto constitucional. Y hay una tercera sentencia más reciente en la que nos volvemos a encontrar en la misma situación y que a pesar, como les digo, de esas sentencias, este país no ha llevado a cabo la modificación de la norma constitucional. ¿Esto qué es, en definitiva? Pues un fallo desde mi punto de vista del sistema, porque en la medida en que no se modifica el texto constitucional, estamos, en este caso o en cualquier otro, violando masivamente derechos humanos. Es decir, es un mecanismo de falta de reforma del texto constitucional que está posibilitando, en el caso de Bosnia y Herzegovina, como les apuntaba, que cada vez que se convoquen elecciones se estén violando los derechos de quienes no pertenezcan a las etnias constituyentes o quienes no estén adscritas a ninguna de esas etnias. Es decir, en este punto, obviamente, el sistema falla. Y el tercer punto que quería analizar con ustedes era el relativo a las denominadas sentencias piloto. ¿Qué es esto? Pues en la introducción ya se lo planteaba. Y la sentencia piloto responde a la realidad siguiente. Hay veces en las que nos podemos encontrar
con violaciones masivas de derechos humanos. Supuestos en donde una ley o la práctica judicial o administrativa de un país genera una violación masiva de derechos. Y hablo de violación masiva y nos podemos encontrar con violaciones que afecten o puedan afectar a 80.000 personas o a 100.000 personas, como les voy a poner de manifiesto en los casos que voy a analizar con ustedes. Claro, reflexionen o tengan en cuenta una cosa: la víctima tiene acceso directo al tribunal. Piensen por un momento que esas 80.000 personas presentarán su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Piensen también, por el otro lado, que hay que articular algún mecanismo que permita que los Estados sepan cómo ajustar su ordenamiento jurídico al sistema de protección de derechos humanos y evitemos esas violaciones reiteradas y masivas de derechos. Es por eso por lo que en el año 2004 el Comité de Ministros del Consejo de Europa le hace la siguiente indicación al Tribunal: plantéese usted, Tribunal, un mecanismo procesal que permita dar tutela colectiva de derechos humanos. Porque nos interesa, por un lado, obviamente, que el Tribunal no se sature, pero esto no es el argumento definitivo. Lo que nos interesa sobre todo es tutelar de manera efectiva los derechos. Y no solamente hay que pensar en tutela efectiva de derechos de una persona o de una víctima solamente, porque hay veces en las que, por desgracia, las víctimas son masivas. Y lo que nos interesa, como Comité de Ministros, es que vayamos avanzando en la fijación de normas, o más que de normas, de pautas que con carácter general tengan que seguir los Estados condenados para modificar su ordenamiento jurídico o para eliminar esas prácticas judiciales o administrativas que están lesionando masivamente derechos humanos. Fruto de esta indicación se reforma el artículo 61 del Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se introduce el denominado procedimiento para la emisión de sentencia piloto. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los presupuestos que permiten la emisión de este tipo de sentencia? Pues bien, en primer lugar, es necesario que haya un asunto individual pendiente. Es decir, no estamos hablando de procesos que se puedan iniciar a instancia de parte, obviamente, porque si no quedaría comprometida la imparcialidad del Tribunal Europeo. Es decir, es necesario que al menos una víctima de esas tantas que pueda haber haya presentado una demanda individual ante el Tribunal Europeo. Hablamos de demanda individual, la demanda que presenta una persona frente a un Estado, ¿vale? En segundo lugar, es necesario que, con ocasión del conocimiento de esa demanda individual, el Tribunal detecte un fallo estructural o sistémico en el ordenamiento jurídico o en la práctica judicial o administrativa de ese país. Es decir, está yéndose más allá. No basta con analizar la violación que eventualmente pueda haber sufrido esta persona, sino que se trata de ver si esa violación la ha producido un fallo estructural, una deficiencia sistémica, una norma jurídica, una práctica judicial o una práctica administrativa que, en tercer lugar, esté generando una violación masiva de derechos o pueda generar esa violación masiva. Estos son los tres presupuestos que nos sirven, o que le sirven, para poder tomar la decisión de que ese procedimiento siga los trámites para la emisión de sentencia piloto. Asunto individual pendiente, detección de un fallo estructural o sistémico en el ordenamiento jurídico o en la práctica judicial o administrativa del país, y en tercer lugar, que ese fallo pueda generar o esté generando una violación masiva de derechos humanos. Concurriendo estas circunstancias, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede tomar la decisión de que ese asunto siga los trámites para la emisión de sentencia piloto. En el caso de que se tome de oficio o a instancia de una sola de las partes, el reglamento dispone que debe prestarse audiencia a todas las partes, es decir, se debe garantizar el contradictorio en este procedimiento para que las partes aleguen lo que estimen oportuno sobre si ese asunto tiene que seguirse o no como piloto. En el caso de que se tomara la decisión de que sea piloto, entonces en ese caso el tribunal tiene que comunicar esa decisión a órganos del Comité de Ministros, a órganos del Consejo de Europa, pero también y sobre todo tiene que publicar en la página web del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ese asunto es piloto. Se le da publicidad en general. ¿Para qué? Pues para que las eventuales víctimas que existan conozcan que ese asunto es piloto y en general para que el público conozca que ese asunto va dirigido para la obtención de una forma de tutela colectiva. A su vez, ese asunto pasa a tener carácter prioritario, es decir,
puede pasar por delante de asuntos que ingresaron antes en el tribunal. Se trata, en definitiva, de dar respuesta más rápida a este asunto, porque en definitiva estamos hablando de tutelar colectivamente derechos humanos, porque hay incluso miles de personas que están afectadas o que pueden resultar afectadas. A partir de ahí, la tramitación es idéntica a cualquier otro asunto individual, porque no perdamos de vista que es un asunto individual. Es decir, la tramitación procedimental, las fases que tenga son las mismas. La especialidad procesal, ¿dónde está? Pues la vamos a encontrar en la sentencia. ¿En qué sentido? Bueno, pues que esa sentencia no solamente se va a limitar a dar respuesta al demandante individual, que lo debe hacer, obviamente, porque por deber de congruencia o de correlación debe darse respuesta a esa petición individual que está formulando la víctima. Pero por otro lado, en segundo lugar, el tribunal tiene que concretar en esa sentencia las medidas generales que tiene que adoptar el Estado para eliminar esa práctica judicial, esa práctica administrativa o, en definitiva, para corregir el fallo estructural o sistémico existente en ese país. Y normalmente lo que se hace a continuación es fijarle al Estado un plazo para que cumpla, ¿vale? Un plazo para que lleve a cabo esas reformas legales, para que elimine esas deficiencias y, en definitiva, para evitar que, de cara al futuro, se sigan produciendo violaciones masivas de derechos humanos. Como ven, llegados a este punto que tenemos, pues tenemos al demandante individual satisfecho. En principio, si el Estado ha cumplido, ¿no? Pero damos por sentado que el Estado cumpla. Tenemos al demandante individual satisfecho. Tenemos modificado el ordenamiento jurídico y hemos eliminado ese fallo estructural o sistémico. Por lo tanto, estamos evitando que, de cara al futuro, pueda haber nuevas violaciones masivas. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con las víctimas que ya existen? Pues claro, hemos tutelado solamente a una. Hemos evitado las víctimas futuras y con las víctimas pasadas. Bueno, pues lo más probable es que estas víctimas hayan presentado también demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la misma razón, dirigiéndose contra ese Estado por el mismo fallo estructural o el fallo sistémico. Por eso, si se da esa situación de asuntos pendientes ante el Tribunal contra el mismo Estado por la misma razón, en el momento en que se dicta esa sentencia piloto, se suele tomar la decisión también de que por el plazo, normalmente suele coincidir, por el plazo que se le da al Estado para que reforme el ordenamiento jurídico, se suspende por ese mismo plazo la tramitación de esos procedimientos individuales. ¿Por qué o para qué? ¿Qué finalidad se persigue con esto? Pues lo que se persigue es que los procedimientos, como les digo, se suspendan para que el Estado y esas víctimas individuales entren en negociaciones. Se trata de acogerse al mecanismo del artículo 39 del Convenio de Roma que regula el arreglo amistoso. Es decir, que el Estado arregle de manera amistosa con esas víctimas masivas, con esas víctimas individuales, pero que tienen carácter masivo, que arregle esa cuestión. Claro, si el Estado reforma su ordenamiento jurídico y elimina esa deficiencia estructural, y si el Estado arregla de manera amistosa las cuestiones con las víctimas pasadas, genial, ¿no? Porque tenemos con que la sentencia piloto, que es una sentencia que ha promovido un único demandante y que se ha dictado con ocasión de un único procedimiento, ha tutelado de manera masiva a las personas pasadas y a las futuras. Claro, la clave del éxito de este sistema, ¿dónde está? Pues como en cualquier sistema de protección de derechos humanos, y estemos hablando de tutela colectiva o de tutela individual, la clave del éxito está en que el Estado cumpla, en que el Estado colabore, porque si el Estado es condenado y no cumple, la pregunta es, pues el sistema no está fallando, ¿no? No es así. Es decir, si un Estado es condenado, y se ha puesto el caso de Bosnia y Herzegovina, y no modifica su constitución, pues las violaciones se van a seguir produciendo. Si un Estado es condenado en sentencia piloto y no modifica su ordenamiento jurídico, las violaciones se van a seguir produciendo de cara al futuro y las víctimas existentes siguen sin tener el correspondiente resarcimiento por arreglo amistoso. Bueno, pues ya enfilando la recta final, tomando la recta final de mi intervención, sí que me gustaría compartir con ustedes 3 casos que se han resuelto mediante sentencia piloto para ver pues cómo, en qué supuestos se han generado los mismos, y ya con eso estaría, como digo, terminando mi intervención para tampoco abusar del tiempo, puesto que a partir de 45 minutos el interés del público se disipa. Y estoy por 43, entonces estoy a 2 minutos de que desaparezca el interés del público que me ve. Bueno, el primero de los casos que me interesa analizar es la primera sentencia piloto justamente que se dicta, que es en un asunto seguido contra Polonia.
Esa sentencia se dicta un mes después de la reforma del reglamento a la que me refería anteriormente. Para que puedan entender el alcance de esta sentencia, brevemente les indico que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Polonia pierde una parte de su territorio en beneficio de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Hay una reestructuración de las fronteras de Polonia y más allá del río Woł, ese territorio deja de ser polaco para pasar a ser soviético. Obviamente, las personas de nacionalidad polaca que vivían allí, que tenían sus propiedades, sus negocios, sus viviendas en esos territorios, los pierden. Polonia asume frente a esas personas el compromiso de resarcirles o compensarles económicamente, pero esa compensación nunca llegó. Bueno, pues esto empezó a generar demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por polacos que entienden que su derecho a la propiedad, que está reconocido en el Convenio de Roma, fue violado, porque perdieron las propiedades de los bienes inmuebles o de los negocios y no fueron compensadas. Bueno, pues con ocasión de una de esas demandas individual, el tribunal dice que ese asunto, toma la decisión de que ese asunto llega a los trámites para la emisión de sentencia piloto. Existe un fallo estructural y además existe una violación masiva de derechos humanos. ¿Saben cuántas personas resultaron afectadas por esa pérdida de territorio por parte de Polonia? 80.000 personas. Por lo tanto, tenemos a 80.000 personas que en principio podrían presentar demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Imagínense que lo hicieran. Ya solamente con esas demandas el sistema quedaría bloqueado, y no solo bloqueado, yo me atrevería a decir que saltaría por los aires, ¿no? Entonces, ante esa situación, como les digo, el tribunal detecta el fallo estructural existente en el ordenamiento jurídico polaco. ¿Y cuál es ese fallo estructural? Pues que simple y llanamente esas personas no gozan, no tienen un instrumento normativo, no hay un cauce legal para en el ámbito interno reclamarle a Polonia el pago de esa compensación. Se le condena a Polonia, se le fija un plazo de 6 meses para que introduzca en su ordenamiento jurídico esa reforma normativa y Polonia la introdujo. Aquí no hablamos de víctimas futuras porque este es un hecho que se produjo en el pasado y no, en principio no tiene por qué repetirse esa pérdida patrimonial, ¿no? Pero estaba juzgándose, en ese caso, solamente una situación del pasado, que son esas 80.000 personas, las cuales ya disponían de ese cauce normativo para poder reclamar la compensación económica a la que tenían derecho. Poco tiempo después se dicta una nueva sentencia, también en este caso contra Polonia, y también para proteger el derecho de propiedad. Brevemente les indico que en el momento en que el tribunal conoce de este asunto, en Polonia la regulación civil en materia de arrendamientos urbanos establecía importantes restricciones al arrendador a la hora de fijar el canon arrendaticio. Es decir, se imponen restricciones altísimas, de manera que lo que puede cobrar el arrendador si alquila un bien inmueble, si alquilaba un bien inmueble, no le permitía cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble ni los impuestos o tributos que tenía que pagar. Por lo tanto, si alquilaba, mal, porque perdía, y si no alquila, mal también, porque no le renta ese bien inmueble. Ante esta situación, el tribunal, con ocasión de una demanda individual, detecta ese fallo estructural y señala, como existen 100.000 contratos en Polonia en ese momento en el que conoce el asunto. Fíjense en los números que estamos hablando, antes hablábamos de 80.000, ahora estamos subiendo a 100.000. Estamos hablando evidentemente de una violación masiva de derechos humanos, porque el tribunal así lo entiende, que esa restricción viola el derecho de los arrendadores e impone a Polonia la obligación de modificar su ordenamiento jurídico fijándole un plazo. Ese plazo no se cumplió. Polonia no modificó su ordenamiento jurídico hasta pasados casi 10 años. Primer caso, cumple espontáneamente dentro de plazo. Segundo caso, cumple, pero muy tardíamente. Tercer caso que quiero analizar, incumplimiento total. En este caso ya no es contra Polonia. A partir de la segunda sentencia ya empiezan a existir sentencias piloto contra Turquía, contra Rusia, contra Alemania, contra Italia, etc. Pero me gustaría analizar con ustedes una sentencia, brevemente, de 2010, que se dicta contra el Reino Unido. ¿Por qué motivo? Bueno, pues en este país, cuando una persona ingresa en prisión, pierde automáticamente sus derechos políticos. Miren la música, la canción que les estoy cantando. Esa canción se canta aquí en México, si me permiten que me empiece aquí.
Así, y no solamente en México, sino en otros países también de aquí de América, es comúnmente generalizado y regulado la pérdida automática de los derechos políticos de los presos o de las personas que son ingresadas en establecimientos penitenciarios. Pues bien, con ocasión de una demanda individual, bueno, ya hubo una condena a Reino Unido en 2005 por este motivo, pero ese asunto no fue piloto, fue un asunto individual. Pero, evidentemente, en la medida en que se empiezan a generalizar esas demandas, el tribunal decide que un asunto de esos siga el trámite de sentencia piloto en la medida en que señala que la población carcelaria existente en Reino Unido en ese momento eran 70.000 personas. Y el tribunal efectivamente considera que esa norma viola los derechos humanos de los presos que se encuentran en esos establecimientos penitenciarios ingleses. Brevemente, ¿el argumento cuál es? Pues el tribunal no dice que a un preso no se le puedan privar los derechos políticos, no dice eso. Lo que el tribunal dice es que para poder privar los derechos políticos a un preso es necesario que esa pena vaya vinculada al delito que ha cometido. Y esto lo tiene que tipificar el legislador a la hora de establecer qué conductas son penales. Junto de la tipificación de la conducta tiene que poner la pena. ¿Para qué delito hay o no privación de derechos políticos? Y en segundo lugar, es necesario que el juez en la sentencia de condena imponga esa pena y lo motive. Si se dan esas circunstancias, se le puede privar del derecho político a un preso, pero que automáticamente todos los presos lo pierdan, eso no se ajusta al nivel de protección de derechos humanos del Convenio de Roma del año 1950. Les decía, y yo no me gusta ser adivino ni mucho menos, ¿no? Pero el olfato jurídico me podría decir, si yo fuera Comisión Interamericana, en la medida en que esta norma existe en muchos países de aquí de América y a veces los tribunales de derechos humanos se miran unos en el espejo del otro, pues si yo fuera Comisión Interamericana, aquí vería un caso relevante que podría tener un clarísimo impacto en diferentes ordenamientos del continente americano, porque no pierdan de vista que lo que persigue la Comisión es eso, sentencias de alto impacto y sobre todo que puedan ajustar el nivel de protección de derechos humanos ajustándolo al Pacto de San José. 51 minutos, estoy concluyendo, ¿no? Se trata, como les digo, de que tengan presente algo que nos interesa. Comenzaba mi intervención diciendo que ese nuevo Estado social y democrático de derecho que nace tras el fin de la Segunda Guerra Mundial no puede vivir de espaldas a la dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes. Pues esta frase, que nos servía para explicar el nacimiento del sistema europeo tras la Segunda Guerra Mundial, es de plena actualidad, o sigue siendo de plena actualidad a día de hoy. No podemos construir un México mejor, una España mejor, una América mejor o una Europa mejor si no tenemos presente que la dignidad de la persona y esos derechos que le son inherentes. Y para eso lo que hay que hacer es perfeccionar los sistemas de protección interna de los derechos humanos, acatar y cumplir las sentencias de la Corte Interamericana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque evidentemente, por desgracia, las violaciones han existido, seguirán existiendo en un futuro. Pero si dotamos a los jueces nacionales primero y supranacionales después de instrumentos efectivos, estaremos construyendo una sociedad mejor. Muchas gracias. Bueno, pues nos resulta sumamente interesante la protección de estos derechos colectivos y sobre todo el manejo, como se da. Entonces, si hay alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque, a ver, la compañera que está hasta allá atrás. ¿Existen en el tribunal procedimientos de conciliación? Concisa la pregunta. Sí, le respondo. El artículo 39, del que les hablaba antes, regula el mecanismo de arreglo amistoso de las controversias. Es decir, mientras está pendiente el procedimiento, se puede intentar un arreglo amistoso entre el Estado demandado y la víctima demandante. La Secretaría puede invitar a las partes a que lleguen a ese arreglo conciliador, ¿vale? Es decir, que se intente solucionar las diferencias por esa vía. Claro, nos podemos encontrar, y así ocurre muchas veces, que la víctima se niegue a aceptar la propuesta que le hace el Estado, a pesar de que la propuesta es razonable. Y esto hay que tenerlo presente. Es decir, a veces se intenta la conciliación o el arreglo amistoso, pero las víctimas, en ocasiones, no digo que los Estados siempre actúen correctamente, pero vamos a dar por sentado
esta situación. El Estado hace una propuesta de arreglo amistoso que es correcta, que se ajusta bien a esa violación de derechos humanos que ha existido, pero la víctima dice, no la quiero. No la quiero porque yo lo que quiero es ir a juicio a ver si gano más ahí. Que a veces pasa, ¿no? Es decir, voy a negarme a ese arreglo amistoso porque si voy al proceso igual cabe la posibilidad de que el Tribunal Europeo me dé una reparación más alta. Bueno, pues en principio ya saben que para que dos partes se puedan conciliar es necesario la concurrencia de la voluntad de ambas partes, que si la víctima no acepta la propuesta del Estado, el arreglo amistoso fracasa y hay que ir al arreglo contencioso, si se puede expresar uno así. Pero aún así, en los últimos tiempos se ha ido generalizando una figura que me parece muy interesante, que no está regulada expresamente en el Convenio de Roma de manera expresa, pero que el convenio sí que la contempla, o sí que da pie a ello, y es la siguiente. Y es que si el Estado considera que legítimamente él ha hecho una propuesta adecuada, se puede dirigir al tribunal y decirle, mire usted, yo le he hecho esta propuesta a la víctima, y la víctima no la quiere aceptar. Si el tribunal considera que esa propuesta es razonable, puede aceptar la propuesta del Estado y poner fin al proceso por declaración unilateral del Estado. Eso va al amparo del artículo 39, letra C. Déjeme que termine lo que quiero decir. Fíjense lo que es el matiz importante, ¿eh? Es el demandado el que con su conducta provoca el fin del proceso. Normalmente en los procesos es el demandante el que desiste o renuncia y provoca el fin del proceso. Pero aquí es el demandado, el Estado demandado, el que dice o pone de manifiesto esa propuesta de arreglo amistoso y por declaración unilateral del Estado, si el tribunal la acepta porque la considera razonada y ajustada a la violación que se ha producido, el tribunal puede poner fin a ese proceso por esa vía. ¿Esta conciliación puede darse en caso de violaciones graves de derechos humanos? El convenio no distingue. Cualquier violación se puede resolver por arreglo amistoso. ¿Y qué opinan? Son 3 preguntas, señorita. No hay problema. Es que en un foro también de la Corte Interamericana, también el expositor hablaba de un caso donde me parece que en Perú unos niños fueron muertos por el ejército, y entonces decía que ellos habían asesorado a los padres de los niños y que ofrecieron una conciliación y la aceptaron. Entonces se parece como contradictorio, ¿no? O sea, debe haber una tutela de los derechos humanos por parte ya sea de la Corte Interamericana o del Tribunal Europeo, ¿no? Y aún así se acepta una conciliación en esos casos tan graves. Claro, pero la cuestión que plantea usted es de reflexión mucho más general. Es decir, cuando nosotros nos acercamos a la conciliación o a la mediación en derecho privado, estoy dando un salto al derecho civil o mercantil, siempre decimos que cuando hablamos de conciliación o mediación, esta no es posible en asuntos que no sean de libre disposición conforme a derecho. Es decir, en asuntos en los que el interés público esté en juego, no es posible que las partes se concilien en materia civil o mercantil. Sin embargo, curiosamente, en materia de derechos humanos, que es una materia de orden público, sí que en el sistema interamericano y en el sistema europeo se admite el arreglo por esta vía. ¿Es descabellado? Bueno, yo creo que si estamos hablando simplemente de conciliarnos sobre cuestiones de reparación económica, yo creo que sobre eso sí que es posible una eventual conciliación. Otra cosa distinta es que sería necesario a lo mejor avanzar en la concepción de que esa conciliación lo que no tiene es que tapar un fallo estructural o un fallo sistémico, es decir, que podamos conciliar sobre esa cuestión, puesto que interesa que la víctima sea resarcida y que además sea resarcida lo antes posible, y si hay conciliación, el Estado cuanto antes va a cumplir, ¿no? Supuestamente antes va a cumplir, pero si detrás también hay aspectos de índole general, como esos fallos estructurales, esas deficiencias legales, etcétera, que ahí no se permita la eventual conciliación para poder corregir ese fallo estructural o que haya un cierto encauzamiento por parte de esos tribunales. Pero claro, el problema con el que nos encontramos también en materia de derechos humanos es la saturación de los órganos jurisdiccionales. Y este es un criterio que muchas veces se sigue en el ámbito interno y supranacional para buscar la descarga de trabajo, ¿no? Es decir, la Corte está saturada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también lo está. Es decir, si conseguimos arreglos amistosos, estamos evitando que el tribunal tenga que entrar a resolver esos asuntos. Pero insisto, si lo que hay detrás es una violación que ya en principio no se va a volver a repetir y lo único que tenemos que hablar es de reparación económica a la víctima, ¿qué problema hay en que sobre eso se concilie? Estamos hablando de cuestiones económicas, ¿no? Pero si estamos hablando ya de medidas generales,
Ahí yo creo que evidentemente tendría que haberse mecanismos o filtros para evitar que una eventual conciliación cierre que el tribunal pueda conocer de esas cuestiones. Gracias. Hola. Yo tengo una duda respecto a el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Puede obligar a un país a acatar la sentencia, ya sea individual o piloto, o simplemente se queda como una recomendación de que lo haga y El Tribunal Europeo no puede obligar. de ninguna manera? La Corte puede obligar, la Corte Interamericana, que yo sepa, igual lo conocerán ustedes mejor que yo, ¿no? Pero cuando hablamos de protección de derechos humanos, para que un tribunal supranacional pueda ejercer jurisdicción, es evidente que los estados le tienen que renunciar a parte de su soberanía para atribuirle esa jurisdicción. Pero claro, la atribución de jurisdicción a la jurisdicción supranacional es solamente para que conozca de las eventuales violaciones. Pero no, esos órganos jurisdiccionales no tienen instrumentos de coerción para poder exigir el cumplimiento de sus sentencias. Por eso hay quien dice que las sentencias que dicta el Tribunal Europeo no son condenatorias, sino que son declarativas de la violación, que no se condena al Estado a nada, en principio, a nada en cuanto de carácter general, pero que el problema está en lo que les digo, es decir, nosotros nos debemos preocupar como procesalistas o como juristas de que todas las personas obtengan la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Tutela efectiva tanto en el ámbito interno como en el ámbito supranacional. En el ámbito interno, si yo acudo a los tribunales, yo tengo una sentencia en la que se condena a una persona a hacer algo y esa persona no hace, yo he obtenido una sentencia a mi favor y puedo dirigirme de nuevo a los tribunales para pedirles que, en la medida de lo posible, se obligue a esa persona a que haga. Sin embargo, cuando hablamos de tutela en el ámbito supranacional, nos encontramos con que yo puedo dirigirme al Tribunal Supranacional para pedirle que me declare que se ha producido una violación de mi derecho. Si el Estado cumple, perfecto, pero por desgracia a veces no se cumple, o muchas veces no se cumple. Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer el tribunal? Nada, no tiene instrumentos de coerción. Entonces, esta necesidad de dar un paso más adelante en el sistema de protección de derechos humanos implicaría que, por un lado, los estados... Es el aviso de que tengo que acabar. Por una parte, los estados tienen que comprometerse claramente, es decir, a mí no me sirve que yo atribuya jurisdicción a un órgano supranacional, que ese órgano supranacional, si no me condena, perfecto, pero si me condena, ojo, me está invadiendo la soberanía, pues no. Es decir, si has violado derechos humanos, cumple. Y a nadie nos gusta que nos digan, incluso más aún desde fuera de nuestras fronteras, que nos digan que hemos incumplido los derechos. Pero si ha habido que crear tribunales supranacionales es precisamente porque en el ámbito interno hemos sido incapaces de tutelar efectivamente los derechos de las personas. Y por lo tanto ha sido necesaria la creación de la Corte, del Tribunal Europeo, en materia penal, la Corte Penal Internacional. Porque los delitos de genocidio o de crímenes de guerra muchas veces no se persiguen en el lugar donde debían perseguirse. ¿Sería necesaria una Corte Penal Internacional si las jurisdicciones nacionales funcionaran? Pues no. Tampoco sería necesaria una Corte Interamericana, un Tribunal Europeo, si hubiera un sistema efectivo de protección de derechos en el ámbito interno. Pero si les atribuimos jurisdicción, cumplamos. Pero como a veces las personas somos así, los estados también, pues si no hay cumplimiento espontáneo, habría que articular o pensar o repensar o dar vueltas a mecanismos para poder exigir ese cumplimiento, pero claro, esto ya es mucho más, es dar un paso más, es renunciar a más soberanía y últimamente y por desgracia la soberanía se reivindica en todos los ámbitos, fruto de esa crisis por la que estamos pasando. Esa reivindicación soberana difícilmente va a hacer posible que se les pueda exigir a los estados el cumplimiento de esas obligaciones. Bueno, creo que el doctor fue muy claro en su exposición, ¿verdad? Cuando, pues sí llama la atención el hecho de que no sea vinculante la resolución del Tribunal Europeo y también de que no tengamos una consecuencia ante el incumplimiento de una sentencia. Pero bueno, yo creo que la mayor sanción que puede recibir un Estado es precisamente el rechazo de la comunidad internacional. Cuando hay una sentencia de este tipo y no se cumple, obviamente todos los países que forman parte de este bloque pues están observando y tienen un rechazo. Es como
muchísimas gracias. Son alumnos del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. No sé por qué están tan calladitos y siempre son muy alegadores, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que fue muy clara la expresión del doctor. Y le agradecemos cumplidamente al doctor su amplia disertación. Creo que esto nos abre nuevos horizontes y siempre nos quedamos con duda, que yo creo que ese es el objetivo principal de este tipo de foros. Entonces vamos a proceder a entregarle una constancia. Yo le pedí al maestro Braulio Ramírez que nos haga favor de entregarle la constancia al doctor Luis Andrés Cucarella Galeano. Muchas gracias, doctor. Ya ha quedado muy clara la dimensión y la riqueza de la exposición y de esa manera tenemos un reconocimiento muy amplio de parte de nuestra comisión en estos términos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos otorga la presente constancia al doctor Luis Andrés Cucarella Galeana, Asociación Española de Derecho Procesal Constitucional y Justicia Constitucional, por su valiosa participación como ponente en la conferencia magistral Formas de tutela colectiva de derechos humanos en Europa, a las 18 horas del día 29 de noviembre de 2017 en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor. Felicidades. Bueno, pues muchas gracias, compañeros. En la parte de abajo hay una mesa donde están las constancias de todos ustedes.